En Malvinas existe todavía una censura tremenda. Censura en, digamos, expresarse libremente en público contra el gobierno colonial británico. Hay persecución hasta que se aparta como la oveja negra, aislado de la comunidad. Y ahí estábamos escuchando un fragmento de bueno, lo que es Exilio de Malvinas, la película documental por la que hablamos hace 2 meses con Federico Palma, que hoy es nuestro invitado nuevamente, pero por otro de sus trabajos. Exilio se trata sobre tres, en realidad dos kelpers, o sea, 2 habitantes de las islas que vienen son expulsados de las islas por diferentes motivos, son de generaciones diferentes y son expulsados porque están en contra del gobierno colonial británico. Sería el capítulo 5 de esta miniserie, ¿no? Sería el capítulo final de esta miniserie, que se llama Piratas, Pastores, Inversores, que propone un recorrido de reflexión descontracturado, como dice él, por lo que es la Patagonia. O sea, propone un recorrido histórico, minucioso, diría yo, sobre la influencia británica en las Islas Malvinas, por sobre todo, y en la Patagonia, que es algo más raro y es algo poco frecuente y poco charlado, quizás, que la gente no está tan interiorizada. Es una miniserie de 4 episodios de 26 minutos cada uno, que va a trazar una línea de tiempo desde los primeros corsarios que llegaron a la Patagonia, atravesando todo el mar y todo el océano, y hasta la explotación petrolera, hasta los días en el cual nos encontramos con la situación de las Islas Malvinas hasta el día de hoy en manos extranjeras. Este sábado 25 de junio en Museo Malvinas, en Espacio, Memoria y Derechos Humanos, que sería la ex ESMA. Dentro de este predio se encuentra el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que van a estar en ese lugar, van a estar pasando a las 18 horas este documental. Este documental también se puede ver en CDA, en contenidos digitales abiertos. Uno pone cda.gov.ar y pone documentales y aparece Piratas, Pastores, Inversores, para quien lo quiera ver, y si no también está en Vimeo, para quien lo quiera buscar en alta calidad, para quien lo quiera ver desde casa. Recomiendo ir al Museo Malvinas porque generalmente se dan una especie de debate muy interesante con la gente que lo va a presentar y eso está muy bueno. Ahora a continuación tendremos la entrevista con Federico Palma sobre esta influencia británica durante 5 siglos en la Patagonia Argentina, metida en los negocios, ejerciendo un dominio. Uno dice, terminó todo con Inglaterra terminó con las invasiones inglesas frustradas, pero está lejos de que eso haya sucedido. Este documental muestra la otra cara de lo que fue la influencia británica en la Argentina y el poblamiento de la Patagonia. Creo que lo tenemos en línea por ahí. Checho está tratando de comunicarse con Federico Palma. Vamos a darle la bienvenida. Para mí es un gusto nuevamente recibir en este programa, en La Expiación por FM La Boca, a este querido director que es Federico Palma. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches a todos allá. La verdad que es un placer enorme volver a comunicarnos. Que aclaremos que estás en Bariloche, estamos un poco lejos, pero todo hace que parece que estemos más cerca. Para mí también es un honor. Hoy escuché nuevamente la entrevista anterior que tuvimos por Exilio Malvinas, que sería el capítulo 5 de esta miniserie que vamos a hablar hoy, y me ha dejado muy contento y la verdad que fue un placer conversar contigo y espero que esta vez sea igual. Sí, tengo que confesar que yo también escuché de vuelta la entrevista, así que estamos en sintonía. Había que retomar, ¿no? Por algún lado. Claro, para ver si había quedado, había alguna cosa para la cual conectar esta miniserie, que creo que hay muchas cosas por las cuales conectarla esta serie con tu documental que se estrenó hace dos meses. Sí, 2 meses ya.
¿Qué crees que va a ver la gente en este documental? ¿O qué inquietud te gustaría dejarles para quien no lo haya visto todavía? Mira, un poco la idea, ¿no?, que tiene Piratas, digamos, nosotros ya a esta altura, después de tantos años, lo llamamos como por el nombre corto, ¿no? Sí. Que es tal vez un nombre provocador, ¿no? Esto de esta idea de la serie Piratas, Pastores, Inversores, era un poco, bueno, una forma de identificar de quién íbamos a hablar, ¿no? Y la realidad es que lo interesante para mí, lo que yo traté de plasmar en la serie, y un poco en Exilio, en la película, seguir esa línea, era un poco preguntarnos qué es esto, bueno, que justo de que escuchamos la entrevista, ¿no?, el tema de la identidad, ¿no? ¿Qué es ser argentino, ¿no? ¿Qué es ser argentino? Pareciera algo que todos tenemos claro y que nos respondemos fácilmente, pero la realidad es que no. Una cosa es ser descendiente de Wichi, de italianos o de escoceses. Y sin embargo tenemos cosas que claramente nos identifican. Y la idea era un poco explorar esto, ¿no? Este tema de cómo es esto que Gran Bretaña, o sea, los ingleses por un lado son estos, los piratas, los enemigos, y por otro lado son una referencia de lo que está bien, de lo bien hecho, de lo refinado. No sé, hay como toda una disputa alrededor de nuestra relación con Gran Bretaña, con el Reino Unido, y también con los británicos como cultura, ¿no? Y un poco la experiencia también de transmitir la experiencia de descubrimiento que yo mismo hago cuando me pongo a investigar, ¿no? Esto de ver hasta dónde realmente hay raíces muy profundas en la relación entre Argentina y Gran Bretaña, que hoy día quedan un poco opacadas, o pareciera quedarse reducido al tema de Malvinas y al tema del fútbol, claro, que viene un poco de la mano, cuando en realidad hay una historia bastante grande, que de hecho ya estoy justo en esto. Hoy estuve empezando a trabajar bocetar un próximo proyecto que tiene la idea de seguir con eso, ¿no? De ver un poco quiénes en nuestra historia han crecido en familias mixtas, ¿no? Obviamente, de británicos con vascos, con españoles, con indígenas o lo que fuera. Y un poco es eso, ¿no? Obviamente también con la intención de hacer una crítica del imperialismo y también una autocrítica de nuestro propio rol como país subalterno, ¿no?, de ese imperio que fue el británico, y que todavía seguimos un poco esa relación, que se continúa de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que vos te animaste a filmar aquello que todavía está a poca gente ha llegado, ¿no? Yo no sé qué he hecho, a mí me sorprendió muchísimo, bueno, Exilio ya me sorprendió muchísimo, y bueno, Piratas, sobre todo, así como el nombre abreviado, también, por ejemplo, ¿qué hechos te han llamado la atención al filmar? Bueno, investigar, porque hay un gran trabajo de investigación que creo que no lo ha hecho nadie, este trabajo de investigación sobre la influencia británica en las islas, en las islas obviamente, y en la Patagonia. En la Patagonia. Sí, de alguna manera lo han hecho los historiadores, ¿no? Está en la historia, pero tal vez no tan enfocado, ¿no? Esto, lo interesante del documental es que uno, bueno, trabaja el material de otras maneras, ¿no? Y busca uno podía tomar un eje, pero había un montón de cosas. Obviamente está de salida esta historia épica nuestra de la Argentina, digamos, el hecho fundacional, digamos, el mito fundacional de la Argentina. Un poco se cocina a los tiros con los ingleses, que eran más que nada escoceses, las tropas británicas en las calles de Buenos Aires en 1806, y bueno, las calles y los potreros, digamos, de lo que era el Buenos Aires colonial en 1806 y 1807. Si hay un momento, digamos, así como fundacional de la argentinidad, es ese, ¿no? Nosotros somos los que pudimos pararle el carro a la máquina militar de su tiempo, ¿no? El otro caso son los Estados Unidos, digamos, y no hay mucho más que eso. Claro, pero uno vulgarmente creería que la influencia británica terminó en esas invasiones frustradas,
y en el documental nos das cuenta de que lejos está de eso, ¿no? Claro, bueno, ahí lo que pasa en esto es que una es la versión escolar de la historia, sí, y otra es la versión de la histórica de la historia, ¿no? Digo, lo que yo, puntualmente con este tema, ¿no?, de las invasiones inglesas y la relación neocolonial, el lugar de Argentina en el Imperio Británico, para los catedráticos, los académicos, la gente formada en temas de historia, es algo obvio y evidente, ¿no? Pero para el hombre de la calle, por llamarlo de alguna manera, digamos, sí, sí, uno que viene un poco de ahí también de alguna manera, o se pone en ese lugar, es algo que no está sobre la mesa. Nosotros vemos las invasiones inglesas, esa épica, después pasamos al 25 de mayo. De hecho, vos fijate que las invasiones inglesas no tienen una fecha, ¿no? No tienen claro, una fecha, no hay una fecha patria. Yo te digo, si vos me preguntás, no te sabría decir cuáles son las fechas de las invasiones inglesas. Y aparte hay otra cosa que la versión escolar adoptura, y es que en esas invasiones inglesas hubo una participación de lo que después fue el bando patriota argentino, había relaciones entre Gran Bretaña y lo que después fueron los revolucionarios de Mayo, y también intereses, digamos, los ingleses en la épica, digamos, de la Reconquista y demás, tuvo que ver con que hubo en un punto, digamos, los porteños, las élites porteñas se acomodaron, se sentaron a tomar el té con los invasores y estaba todo cocinado, ¿no? O sea, era muy fácil, digamos, tomar el Río de la Plata, digamos, para los ingleses. Y fue más la voluntad de construir cierta soberanía más fuerte que la dejara a los ingleses tomar el poder. Pero por otro lado está esto, que lo que sucedió inmediatamente después fue que Argentina se integró, lo que sería después Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, se integró al sistema comercial británico, ¿no? Y pasan a ser los británicos en pocos años la segunda comunidad más influyente en la sociedad argentina, la sociedad porteña, ¿no? Cuando hablamos de argentinos, tenemos que pensar en esa época, tenía que leer a la gente de Buenos Aires y parar de contar, ¿no? Pero ese momento, esa épica, todavía está en esta pica futbolera, obviamente en la guerra de Malvinas, hay una cosa candente por ese lado. Pero por otro lado hay otra historia, están las historias, ya mismo después de las invasiones inglesas hay algunos prisioneros, gente que decide no volverse a Gran Bretaña y quedarse en Buenos Aires, y empiezan a construir lo que va a ser la sociedad, digo, la sociedad argentina hasta las grandes inmigraciones de fin del siglo XIX, donde llegan realmente los grandes contingentes de italianos y españoles, digamos, los gallegos, los vascos. Claro, por las guerras mundiales también. Y todo, digamos, pero mucho antes de eso, realmente la segunda comunidad y la inmigración más fuerte que hubo, sacando, ya te digo, los españoles y los italianos, fueron los británicos. Y en nuestra historia, que eso obviamente yo no llegué a meterlo todo en la serie porque el tema tenía que ver más fuerte con Patagonia, es que está, digamos, la cantidad de personajes históricos famosos de la cultura, de las ciencias, de la política, que vienen de esa raíz y que tienen relación con eso, son impresionantes. Digo, no podés pensar Borges sin la abuela inglesa de Borges. Claro, bueno. Y todos los entrevistados de tu documental son, bueno, para quien lo quiera ver, piratas, repito, estamos conversando con Federico Palma, director de Exilio Malvinas y Piratas, Pastores, Inversores. Para quien quiera ver el documental, casi todos los entrevistados que hablan de descendientes de patagones, de los primeros pobladores, ¿no? Por decirlo así, son todos de apellidos ingleses. Eso da una pauta también. Sí, bueno, y la otra pata de esto, que en realidad el disparador de la serie, es que está esta cosa, ¿no?, de la Patagonia como se está planteado desde el principio como un territorio del cual prácticamente los ingleses se habían apropiado, que está, digamos, eso está consagrado en la famosa, los conceptos de Scalabrino Ortiz también, ¿no?, que tienen una gran parte de verdad, pero tienen una gran parte de mito también, porque, digamos, lo que tuvieron los ingleses es que tuvieron... A ver, es imposible, y por eso es interesante el planteo de Piratas, que esta idea, no el subtítulo, es una historia patagónica del Imperio Británico, es entender el lugar que termina teniendo Argentina y la Patagonia y la Pampa también,
en el esquema imperial británico, ¿no? Al punto que la famosa y terrible frase de Roca Hijo, digamos, el suscriptor del pacto Roca-Runciman, que Argentina es la joya más preciada de la corona británica. ¿Y por qué? Porque Argentina realmente es la que tiene las mejores tierras y las mejores condiciones para el comercio que los ingleses, del que Inglaterra vive, digamos, ¿no? Digamos, Argentina era prácticamente un miembro del Imperio Británico sin ser colonia de hecho, ¿no? En lo económico, digamos, en lo político. Recién después de la Primera Guerra Mundial, y ahí entra obviamente Estados Unidos, ¿no?, en el juego, a reclamar su preeminencia, pero realmente es muy apasionante porque está esta dualidad, ¿no? Y realmente el poder que tuvieron los británicos en todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que de alguna manera siguen estando en la economía y en la política argentina, es impresionante, realmente es impresionante. Digamos, y ahí la gran herida es la neutralidad argentina en las dos guerras, ¿no? A mí algo que me llama la atención poderosamente, volviendo por ejemplo al documental, es estos primeros pobladores que fueron llegando a la Patagonia, que uno no imaginaría quizás que fueron, por ejemplo, una comunidad de galeses, ¿no? Que fueron, como medio de un acuerdo con el gobierno argentino, que necesitaba colonizar no, llenar de población, dicho burdamente, la Patagonia, y vinieron contingentes de galeses que llevaban la bandera argentina con un dragón rojo en el medio, y que dijeron una frase que la dice en el documental, que es vayamos lejos donde no haya ingleses, donde ni siquiera se escuche su idioma. Y venían buscando libertad. Eso era algo que no me imaginaba, que fueron uno de los primeros pobladores, y que también habla de que tenían una excelente relación con los indios tehuelches, de amistad, de intercambio comercial. Esas son cosas que en el común de la gente no creo que esté al tanto de que hubo una comunidad galesa muy grande. Claro, totalmente. Bueno, a mí me pasa esto que yo decía la otra vez, y dije hace un rato, a mí me pasa, yo que soy porteño, digamos, uno desde Buenos Aires no ve mucho, realmente no entiende cómo es el país, y mi fascinación con la Patagonia tiene que ver con esto, ¿no? Que uno empieza a recorrer y a recorrer el territorio, a recorrer la historia, y a recorrer los lugares y la cultura y demás, y se encuentra con estas cosas, ¿no? Con historias realmente excepcionales. El caso de la colonia galesa en Chubut, básicamente es de lo que es la provincia de Chubut, se funda social y políticamente alrededor de esa colonia, y no hay muchos casos en el mundo de colonias así, ¿no? En el medio de alguna forma de la nada, con una relación, llamémosla simbiótica, con los locales, con los nativos, pero tiene que ver con las particularidades de los galeses también, ¿no? Y por qué los galeses buscan otro lugar a donde vivir que no sea bajo el yugo inglés. Que en realidad también pasa con los irlandeses, digamos, las comunidades británicas también, porque esa es otra parte interesante, ¿no? De esta historia que todavía, ya te digo, todavía tenemos bastante tela para cortar. Es que eso es como pasa con los españoles y los italianos, los polacos y los judíos, digamos, el inmigrante, más allá de las cuestiones económicas y sociales, está buscando generalmente zafar de una situación en la cual su vida y la de su familia peligra o está al límite, ¿no? El caso de los galeses es notable. Por eso lo que pasa es esto, ¿no? Uno se encuentra, porque está la cuestión de la colonia. ¿Pero por qué la colonia? Bueno, porque vivir en Gales, ser galés y vivir en Gales bajo el dominio inglés era terrible. Entonces, de hecho, los galeses y los irlandeses también, ¿no? Se volcaron fuertemente a Estados Unidos también. Y hoy día, por ejemplo, los irlandeses en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, lo que es Nueva York y más, son una comunidad importantísima, ¿no? ¿Y qué cosas eso queda en la historia, desaparece en la historia, ¿no? Que realmente hay una opresión muy fuerte. Brown, digamos, todo el grupo de los que
llevan adelante las guerras de independencia y demás, hay muchísimos ingleses inclusive también, que por cuestiones políticas o religiosas eligen buscar otros horizontes, ¿no? Y alguna buena razón para pelear, porque una cosa que tienen los ingleses es que les gusta ir a pelear a todos lados, ¿no? ¿Y qué cosas crees? Hay tropas inglesas peleando con Bolívar en Venezuela y claro, sí. Digamos, están en todos lados, ¿no? ¿Y qué cosas crees que persisten de aquella incipiente, primera los primeros pobladores? ¿Qué cosas persisten, además de un claro una clara negación a devolver las tierras a los indígenas, ¿no? Que eso fue, una de las frases que también dicen, no existe otro interés en lo indígena que su desaparición. Creo que hoy en día, salvando las distancias, las oportunidades son las mismas, y ¿qué otras cosas crees que persisten en el lugar? Para las familias, las generaciones. Queda como parte de... Es interesante, porque inclusive, digamos, no hay que irse muy lejos de Buenos Aires. Si uno sale al conurbano bonaerense, va a encontrar lugares como Hurlingham, digamos. Claro, sí. Digamos, Banfield, digamos, todos esos lugares que, digamos, todavía que queda ahí, están las familias, están las cosas. Obviamente los tiempos avanzan y las familias se mezclan, y hay un poco hay como un sabor, digamos, un color. La Patagonia lo que tiene, que obviamente al ser tan abierta y tan grande, estos núcleos de población en la costa de Santa Cruz, en Chubut y en Tierra del Fuego y demás, siguen conservando esto, ¿no? Las construcciones, pero desde lo cultural, hay muchas cosas dando vuelta, ¿no? Y también hay rescate de otras identidades más profundas que tienen que ver con esto de las colectividades, ¿no? Yo acá lo veo en Bariloche, que también estoy en contacto con un grupo de gente que hace danzas escocesas y gaiteros y demás, ¿no? Y ellos lo que rescatan es su identidad desde el lado de los celtas y de los escoceses. No están pensando en Gran Bretaña, en el Reino Unido. No es que te ponen la bandera de Gran Bretaña. Están con la bandera de Escocia, la bandera de Irlanda, la bandera de Gales, ¿no? Y es un poco lo que también se pierde en la historia, por la historia de Europa de los últimos siglos. ¿No? Nosotros le decimos gallego a todos los españoles o españoles a todos los hispanos, pero realmente hay una enorme diferencia entre un catalán y un vasco, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con los británicos, ¿no? Cuando uno se dice ingleses, se le dice ingleses a todos, o británicos a todos, y una cosa es ser galés, otra ser irlandés y otra ser escocés, ¿no? Y otra ser inglés, básicamente. Eso está ahí todavía dando vuelta, pero también esas primeras instalaciones que son medio, digamos, de envalentonadas y a veces atraídas por esta promesa, esta propuesta de entregarles tierras y demás, que básicamente es del río Negro para abajo, digamos, muy fuerte la presencia de inmigrantes. Después el Estado Nacional, una vez que, digamos, que esos proyectos medio más arriesgados logran más o menos subsistir, se hace presente, ¿no? Y empiezan a aparecer otros grupos y empieza a aparecer el Estado y demás. Claro, es increíble cómo se han regalado, acá tengo notado, cómo se han regalado, porque es la palabra, no estoy diciendo un eufemismo, se han regalado tierras a extranjeros, a capitales ingleses, por ejemplo, 12 veces las Malvinas y sumado Inglaterra y Gales juntos, por ejemplo. 12 millones de hectáreas. La medida, esa es la escala, ¿no? de la repartija, y aparte una repartija que eso para mí es mi parte favorita de la serie, es la que para mí, digamos, como documentalista tratando de explicar la historia, es la que a mí más me gusta, siento que está más acabada, es la explicación de cómo fue ese proceso, ¿no? Donde ahí se rompe el mito de que sigue hoy en discusión, ¿no? Cuando se habla de la corrupción y demás, el nivel de corrupción que había en ese momento, ¿no? Esto de permitir cosas que estaban prohibidas por ley y darle hacer un teje y maneje, mover unas cartas por aquí, unas cartas por allá y dar todo vuelta, ¿no? También el desinterés, ¿no? Concentrar tierras, millones y millones de hectáreas en muy pocas manos y en muy poco tiempo. También el desinterés. En la cara del Estado, ¿no? Con esta idea de que esta gente eran inversores que había que atraer, ¿no? Porque esa es la excusa que seguimos escuchando hoy día. Claro,
justamente. Esa es la parte que tendríamos que haber aprendido, ¿no? 100 años, 150 años después. Bueno, sí, un poco en una tierra al principio un poco olvidada, un poco después se hizo más habitable, como dice el mismo documental, y después se hace un poco más codiciada. Totalmente. Yo creo que sí. No, que el hacerlo habitable lo hacen estos colonos, gente, algunos desesperados, pero otros con una visión muy clara de lo que venían a hacer, que es básicamente lo mismo que se hizo en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá y en los Estados Unidos, y inclusive en la India y en África, en todos lados. Esta idea, nosotros vamos a venir a instalarnos acá porque esto va a rendir. Obviamente la Patagonia es particularmente dura para que rinda, pero es gracias también a esa gente que hace esos esfuerzos, poniendo su bolsillo, poniendo el cuerpo y la vida suya y de su familia, ¿no? Que para mí eso es lo rescatable de toda esta historia, ¿no? Que también anda rondando ahí en Piratas, y tiene que ver con esto que vos me decías al principio. Lo interesante también es que los testimonios, la gente que narra Piratas, porque Piratas está narrada en parte a través de un texto, digamos, que escribimos y que está ahí con una especie de personaje, y después estos testimonios son gente que vienen de esas familias históricas, ¿no? Y que son los que rescatan y mantienen esa historia viva. Y son gente que se han quedado en la Argentina, se han hecho argentinos, no son... un poco te sigue en línea con esto del exilio, ¿no? Esto es decir, bueno, la tierra donde uno se arraiga termina apropiándose también del espíritu de las personas, ¿no? Más allá de los orígenes y más allá de la cultura, las tradiciones o el color de la piel, ¿no? Eso también es se nos va el programa. Se nos va el programa nomás, pero bueno... Pero bueno, la serie es muy larga. Sí, pero... O sea, son 4 capítulos, son casi 2 horas, menos de 2 horas, pero 2 horas de televisión, digamos. Tiene muchísima información, eso vos lo sabés que la viste. Sí,